Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Allí tomaremos estos versículos para hablar de una historia que ya muchos conocen, pero profundizaremos en ella para ver qué es lo que Dios tiene que decirnos hoy. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: vete, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta hora. Agradecemos infinitamente tu amor, misericordia y tu bondad. Tú eres bueno, Señor, para con nosotros, y sin duda tu bendición está siempre presente a nuestras vidas. Yo te ruego y te suplico, Señor, que en esta hora y en esta noche tu palabra pueda abrir nuestra mente y corazón y podamos entender, percibir, comprender lo que tú quieres enseñarnos. Gracias por lo que harás en esta noche, Señor, a través de tu palabra y a través de tu presencia en medio nuestro. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de los 10 leprosos. Título ni siquiera difícil de encontrar, ¿no? Los 10 leprosos. Lo que la historia aquí nos cuenta es que Jesús, en compañía de sus discípulos, iba viajando por el límite de entre Samaria y Galilea. Probablemente tomando, por supuesto, el camino que cruza el Jordán hacia Perea. Es más o menos la ubicación de la región. Recordemos algo: los judíos consideraban a los samaritanos menos que gentiles. O sea, en el sentido, los consideraban como algo muy bajo. Por lo tanto, cuando ellos viajaban de norte a sur, o a la inversa, estando Samaria en el medio, la rodeaban para no tener que pasar por Samaria. Ahora, el único que rompía con esa costumbre era Jesús. Pasaba por el medio, no se hacía problema. Ahora, no se indica, por supuesto, el lugar exacto donde ocurrió el milagro. No dice la Biblia en qué lugar exactamente era. Los 10 leprosos eran de origen mixto. O sea, esto no es un fenómeno extraño donde se tocan 2 provincias. Es como decir, la gente normalmente puede ser de 2 sectores diferentes. Ahora, además, vemos aquí
la miseria ama el estar en compañía. O sea, cuando usted encuentra personas que están viviendo situaciones difíciles, constantemente los que viven el mismo tipo de situaciones se unen con más facilidad. Y cuando uno está afectado por la lepra, como el caso de estos hombres, la nacionalidad deja de ser una barrera para la comunión. Los judíos y samaritanos, recuerde, no se podían ver, pero sin embargo, estos leprosos estaban juntos. Aquí encontramos entonces un ejemplo de una de las leyes de la vida, y eso debemos aprenderlo. La común desgracia había roto las barreras raciales y nacionales, haciéndoles olvidar las diferencias que había entre judíos y samaritanos, recordando así que solo eran seres humanos necesitados de compañía y necesitados de ayuda mutua. Sería bueno aprender esa lección nosotros, ¿no? Que pudiéramos estar unidos unos con otros, y sobre todo cuando hablamos de la religión, ¿no? Esta iglesia no es de Dios. Cuesta eso, ¿no? Ahora, no es sorprendente aquí que estos 10 leprosos se pararan a cierta distancia del Señor Jesús, porque eso es lo que la Biblia enseña. Sabemos por un lado que los judíos no se trataban con los samaritanos, eso lo sabemos perfectamente. Sin embargo, cuando miramos aquí, en este grupo había por lo menos uno que era samaritano. Los leprosos se pararon de lejos o a lo lejos de Jesús. No era una distancia fija, no vamos a hablar de 40, 50 metros, no hay nada que nos registre eso, pero estaban a distancia. Ahora, la ley establecía que fueran por lo menos 50 metros que los leprosos estuvieran alejados de las personas sanas, 50 metros. O sea, estamos hablando aquí tenemos 45 metros, 30 metros, o sea que tienen que estar mucho más lejos. Así podemos ver entonces el absoluto aislamiento en que ellos vivían como leprosos. No se podían acercar a las personas sanas hasta 50 metros. Cuando Jesús estaba entrando entonces en la aldea, en la región, esta región anónima o esta aldea anónima, los 10 gritaron, lo vieron y le gritaron porque estaban a distancia. O sea, 50 metros usted tendría que gritar más o menos. Haga cuenta que está allá en los estacionamientos y tiene que gritarle al otro hermano que está allá en el otro predio allá. Tiene que gritarle más o menos fuerte, ¿no? Y aquí ellos le gritaron: ¡Jesús! Claro, con el micrófono se siente más fuerte, ¿no? ¡Jesús! ¡Maestro! ¡Ten piedad de nosotros! Esto es importante marcarlo, porque claro, nosotros quizás decimos, no, le gritaron, Jesús. No, si estaban a 50 metros. Algunos de ellos posiblemente eran altos, más que yo. Algunos de ellos posiblemente eran bajos, menos que yo. Algunos eran gorditos, otros delgaditos. Voy a poner de todas maneras. De todas formas, usted se imagina, algunos eran maduros, personas ya de edad, y otros eran más jóvenes. Pero estaban allí ellos. Había algunos que procedían de familias pudientes, con dinero, pero ante la lepra el dinero no sirve absolutamente de nada. Mientras otros venían de ambientes humildes o de familias humildes. 9 de ellos, de acuerdo a la historia, eran israelitas y solo uno era samaritano. Estos 10 hombres tenían la misma necesidad y el mismo problema, exactamente el mismo. Aunque hayan sido distintos, al acercarse y al observarlos, por supuesto, más detenidamente, al mirarlos, me imagino uno comienza a darse cuenta inmediatamente cuál era el problema. Y nos hubiéramos quedado horrorizados al ver a estos leprosos de cerca.
porque la enfermedad había producido tremendo estrago en sus rostros, en su cuerpo, en sus manos, en todo su cuerpo. Y las pocas partes expuestas del cuerpo prácticamente estarían totalmente a la vista sus carnes. Ahora, este milagro, hermano querido, que Jesús hizo, se caracteriza por el número de enfermos del mismo padecimiento. Aquí el Señor Jesús hizo un milagro en 10 personas que tenían la misma enfermedad. Yo sé que cuando usted pasa al llamado para orar por los enfermos, usted dice: ay, si a lo mejor el hermano tiene la misma enfermedad mía, se sana él y yo no. Aquí el Señor sanó a 10 de un golpe. Y cuando nosotros leemos constantemente, cuando vemos en la Escritura que el Señor Jesucristo curaba toda clase de enfermedades, usted lo ha leído, ¿no? Él curaba toda clase de enfermedades, pero en pocas ocasiones curó varios enfermos de la misma enfermedad. Y esto entonces nos llama la atención. Cuando 2 o 3 personas se juntan mirando esta historia, cuando 2 o 3 personas se juntan y tienen en común, al parecer, por supuesto, la misma enfermedad o el mismo dolor. Por ejemplo, podríamos poner a 2 o 3 personas que se juntan y tienen diabetes. ¿Hay personas que tienen diabetes aquí? ¿Puede levantar su mano, por favor, los que tienen diabetes? Hágalo con calma, no le voy a preguntar nada, solamente estoy preguntando si tiene diabetes. ¿Ok? Hay varios. Problemas de presión arterial. ¿Alguien tiene problemas de presión arterial? Disculpe si me cuesta mencionarlo. Hay varias manos que se levantan aquí. Bien, ok. Cuando las personas con la misma clase de enfermedad saben que la otra persona tiene la misma enfermedad, constantemente suelen compartir sus alternativas en cuanto a cómo sobrellevar la enfermedad. Eso es muy normal de los seres humanos. Pienso que estos 10 hombres estaban en distintas etapas del desarrollo de la lepra. Distintas etapas. Así como en el cáncer muchas veces grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¿Ha escuchado usted eso, cierto? Personas que tienen cáncer grado 4 terminal, dicen ya, ok. Entonces aquí posiblemente estos leprosos estaban en diferentes etapas de su lepra. Y quien está en un estado inicial de la lepra, de su enfermedad, al contemplar por supuesto a quien ya está y se encuentra en una etapa final, piensa y dice inmediatamente: ojalá nunca llegue a tal estado. Y esto es una realidad en nosotros. O sea, si alguien está enfermo de lo que usted se enfermó y comienza a ver en el estado en que está, y posiblemente él está en una etapa final y usted recién iniciando, dice: ojalá nunca llegue a ese estado. Entonces los que todavía estaban mejor de estos leprosos han de haber visto en los otros la condición que les esperaba también a ellos. Debe ser terrible esa situación. Entonces, cuando vemos en la Biblia aquí la sanación de los leprosos, de acuerdo a Lucas, versículo 12 al 14 del capítulo 17, dice: y al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 leprosos, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia. ¿De quién? De nosotros. Esto denota entonces que había una unidad allí. ¿Y qué le responde Jesús? Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Este milagro es extraordinario. Fácil le hubiera sido al Señor Jesús, y voy a ser honesto, ignorar aquellas voces distantes. Hubiera sido muy fácil. ¿Usted cuántas veces se ha hecho el leso con ese tipo de cosas, no? Alguien le llama: Hugo.
Usted se ha hecho el leso de repente, ¿no? Dice, ay, me están llamando. No quiero hablar con nadie. No. Le golpean la puerta y dice, no estoy. No, dile que no estoy. Te están llamando por teléfono. No, déjalo. ¿Nunca lo ha hecho usted eso? Nunca. No me mienta. O sea, más de alguna vez usted no ha querido hablar con alguien y no quiere que lo molesten, y sin duda se ha hecho el leso. Aquí Jesús pudo haber hecho lo mismo. Eran 10 personas que a la distancia estaban gritando, 30, 40 metros, 50 metros, no sabemos la distancia exacta, pero Jesús pudo haber dicho, simplemente no les voy a poner atención. Pero notemos aquí la respuesta del maestro. Inmediatamente les responde y les dice, id. Aquí me impresiona a mí, ¿sabe por qué? Claro, seguro él se dio cuenta de la distancia, 50 metros. Yo no sé si usted a 50 metros se daría cuenta de que están enfermos. Pero la lepra era bien especial, porque la gente se cubría casi completa. Porque era tanto lo que la lepra provocaba en el cuerpo, pedazos de carne caían de su cuerpo, que lógicamente se cubrían casi completo. Así que Jesús sabía que esa gente que estaba gritándole allá, disculpe, para allá mejor, porque algunos dicen, no, acá. Él se da cuenta que eran leprosos y él le responde, id, mostraos a los sacerdotes. Ahora aquí también me gusta esto, porque claro, nosotros leemos aquí y leemos a Jesús de Franco Sefirelli, ese es cierto, de Jesús de Nazaret, id y mostraos a no, si estaban a 50 metros. Tuvo que gritarles el Señor. Usted no imagina al Señor gritando, ¿no? No, nadie se imagina, porque lee la Biblia, dice, y el Señor dice, id, mostraos a los sacerdotes. Si estaba a 50 metros, él le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Dice, no, mi Jesús, no es así claro. Es que tú no lees bien. Entonces fue notable aquí que Jesús les pidió que fueran a los sacerdotes cuando todavía eran leprosos, si todavía no estaban sanos. Entonces aquí vemos que la única condición para ser sanados era la obediencia. Mira esto. Mira qué sabio el Señor. La única condición para ser sanados de la lepra era la obediencia. Y cuando ellos reciben las órdenes, entonces ellos deben obedecer. ¿Qué haría usted si el Señor le dijera por su enfermedad, vaya y haga esto? Dice, no, pero me va a sanar. Anda primero. Esto es como cuando nos mandaba la mamá cuando chicos, ¿no? Dice, el huerto es para mí. No, pues ¿cómo vaya a andar así? Anda, obedece, posiblemente te den un premio. Y a veces nos mandaban a comprar algo que era para nosotros mismos, imagínate. Estas son cosas extrañas. Entonces la única condición aquí era la obediencia. Ellos reciben las órdenes y por supuesto tenían que obedecer. Ahora, si Él era el Señor, si Él era el Todopoderoso, ellos habían clamado, entonces debían aquí mostrarle al Señor que tenían fe a través de la obediencia. Usted constantemente le pide al Señor algo. Yo sé que siempre le pide algo a Dios, pero a veces no es muy obediente. ¿Cómo le muestra su fe en el Señor? Señor, le dice, yo sé que tú eres grande, tú eres poderoso, yo sé que tú puedes hacer este milagro, Señor, amén, haz tu milagro. Y no obedecen nada. ¿Cómo cree en Dios así si no obedece al Señor? ¿Por qué ese silencio? Digan algo. Háblele al hermano del lado por último, diga hola. Dios honra altamente ese tipo de fe con obediencia. Cuando usted obedece, no importa lo que esté viviendo o experimentando, usted obedece al Señor. Y cuando usted obedece, Dios se glorifica a través de esa obediencia. Ahora, la fe se convierte entonces en el instrumento de Dios para obrar muchos milagros. ¿Me sigue? Algunos podrían haber pensado, ¿qué le está diciendo el Señor? Todavía recuerde cuando, lógicamente ahí, ellos deben haber pensado cuando escuchan la voz del Señor, muéstrense a los sacerdotes. Y ellos pensaban, pero ¿cómo si yo me mostré al sacerdote y él fue el que me dijo que tenía lepra?
¿cómo voy a ir a mostrarme otra vez? Y si ya me dijo que tenía lepra y me voy a ir a mostrar así. ¿No ha pensado en eso un momento? ¿Qué pensarían estos 10 leprosos? Porque nosotros leemos tan rápido en la Biblia que y los leprosos fueron, y mientras iban fueron sanados. ¿Acaso usted no piensa? Cuando Dios le ordena algo, ¿acaso usted no piensa? ¿No analiza? ¿No le da vuelta al asunto? Lo pone para allá, para acá, y si hago esto, y si hago esto otro, y si mejor aquí, y si mejor allá. Y lo único que tiene que hacer es obedecer. Y ellos estaban así, quizás pensando. O sea, todavía no habían sido sanados cuando el Señor le da la orden. No se habían movido ni un centímetro. Y el Señor le dice: muéstrense a los sacerdotes. Y ellos comienzan a pensar: pero si yo me mostré a los sacerdotes, tengo lepra. Él me dijo que tenía lepra. Y si voy otra vez, no, ni siquiera me van a dejar acercarme al sacerdote. Sígame en esto, por favor. Estos 10 miraban y veían su cuerpo cubierto de llagas. Estaban de alguna manera desafiados a actuar en fe, a vista y paciencia, por decirlo así, de lo que estaban viviendo. O sea, eso les hacía pensar: ¿qué tengo para mostrarle al sacerdote? Si no este cuerpo lleno de llagas, este cuerpo lleno de podredumbre, mis manos con cicatrices y un rostro desfigurado que da pena y da miedo mirarlo. Pero deciden actuar, deciden moverse y deciden actuar en fe. Recuerde usted que los sacerdotes en los tiempos de Josué, cuando el Señor Jesús les ordenó que mientras ellos ponían sus pies en el Jordán, ¿recuerda esa historia? Se abriría el Jordán. Mire esto: si ellos obedecían y ponían sus pies en el Jordán, los que llevaban el arca, entonces el Jordán se abriría. Pero había que poner los pies en el Jordán, o sea, en el agua, meterse al agua. ¿Y dónde está usted ahora? Ahí, a la orillita del agua, y no se atreve a poner el pie. ¿Por qué? Porque no tiene esa fe. Porque no confía en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios puede realizar. Me ha pasado con mucha gente, y no estoy para contar experiencias, pero ¿cuántas veces me ha tocado lidiar hasta con diáconos? No estos, pero otros. Con diáconos que no tienen fe. Y está la persona ahí en silla de ruedas, y yo le digo a la persona: ¿usted puede caminar? Y me dice: no. Yo le digo: ayúdela a ponerse de pie, y el diácono me hace: no. Y después que logro convencer al diácono y convencer a la señora que se ponga de pie, le ayudan a ponerse de pie, y yo le digo: ¿puede caminar? Y me dice: no. Y el diácono me dice: no. Y cuando logro convencer al diácono y a la señora para que pueda caminar, le digo: ayúdenla a caminar. Y le empiezan a caminar, y él: suéltenla. No, suéltenla. Y cuando ocurre el milagro, el diácono dice: aleluya. Mira esta cuestión. Esto es ver para creer. No, tú tienes que creer sin ver, porque la fe es eso. La fe es creer sin ver. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces veamos esta realidad. Algo totalmente distinto a lo que le aconteció a Moisés en el Mar Rojo. En ese caso Moisés dice que tocó con la vara, pero Dios le dio la orden: toca con tu vara el mar, y el mar, usted no se atreve ni a tocar la piscina, por mano. O sea, imagínense, Dios le dice: toca con tu vara el mar, y el mar se abrirá. Y el mar, ¿qué pasó? Se abrió. Israel cruzó en seco. Entonces la fe es puesta a prueba. En el Jordán la fe estaba puesta a prueba. Si no se mojaban los pies los sacerdotes, no había milagro. Eso debemos entenderlo. Y vas a encontrar ese tipo de cosas en la Biblia, un montón de ellas, en donde primero debemos accionar, primero debemos actuar, primero debemos movernos, primero debemos actuar. ¿Para qué? Para que Dios haga el milagro.
Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿te fijas hoy día que no hay un patrón, cómo llamarle así? Un patrón similar. Dios hoy día y siempre ha actuado como Él quiere, no como tú y yo queremos. Dios actúa como Él quiere. Yo sé que tú tienes tu forma, tu manera. Dices, no, Dios tiene que hacer esto. Y Dios no está ni ahí con eso. O sea, Dios actúa como quiere. Es así el Señor. Ahora, es un error nuestro tratar de poner en un molde al único y soberano Dios. Porque dentro de toda esa soberanía que Dios tiene, nosotros tenemos que dar gracias que tenemos un Padre Celestial que se preocupa por nosotros, que nos ama y sigue obrando sanidades y milagros en base a ese amor que tiene para con nosotros. Él se compadece de ti y de mí cuando estamos en aflicción. Él actúa con ese amor tremendo, verdadero, a nuestro favor. Ahora, otra cosa distinta es que Él reciba órdenes nuestras. ¿Se ha fijado? Hay algunos predicadores que le dan órdenes al Señor. Ahora, ¿qué? ¿Cuándo? Tenemos que tener cuidado ahí. Tú no le das órdenes a Dios, Él te da órdenes a ti, a mí también. Nosotros debemos pedir a Dios misericordia, pedir a Dios que obre, pero de acuerdo a su palabra. Si Él dice que imponiendo las manos sobre los enfermos ellos serán sanados, yo debo creer que así será. Y si no ocurrió, no voy a echarle la culpa a nadie. Soberanía de Dios. Yo voy a orar por los enfermos. Dios sabe si los sana. Ahora, en este milagro, la fe de los 10 leprosos es puesta a prueba. Ellos debían ir por el camino en busca de los sacerdotes. Posiblemente, antes de llegar serían totalmente sanos. De acuerdo a la Biblia, cuando leemos nosotros que fueron sanos. Pero la pregunta es, antes de que fueran sanos, ¿qué habría hecho usted? ¿Se habría puesto en marcha? ¿O se habría quedado allí sentado esperando a ver si el Señor se acerca otro poquito más y me toca, me unge? Es que yo venía para que me ungiera. Es que yo venía para que usted orara por mí. Yo quería que usted viniera y reprendiera la enfermedad. Entonces posiblemente algunos esperan cosas de ese tipo, porque, y no está mal, pero entiéndame por favor, estos leprosos, ¿qué hicieron? Antes de ser sanados, cuando el Señor les dice a los 10, ellos se pusieron en marcha y se fueron a buscar a los sacerdotes. Ahora la pregunta es, ¿qué habría hecho usted? No me mire con esa cara, porque yo he hecho llamados aquí por sanidad y usted se queda ahí atrás. No, si quiere el Señor sanarme aquí, me sana. Mire, badulaque, tú tienes que ser obediente. Si el Señor no anda la pinta tuya. No, si quieres sanarme, que me sane aquí. No. Si el Señor está haciendo un llamado para que tú recibas algo, ven con fe. Tienes que confiar y tienes que creer que Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Entonces ellos caminaron en pos del milagro. Pero mientras iban alejándose, seguramente que hubo uno que primeramente sintió que algo había sucedido en su cuerpo, algo estaba pasando, no sé, un calor, un fuego, un cosquilleo. No tengo idea cómo habrá sido eso, ¿no? Y pronto la sorpresa comenzó a ser colectiva. Habían quedado limpios. Y comenzaron a sacarse los trapos, las cosas que tenían encima, y a ver sus manos, el otro a mirarle la cara, y la nariz está ahí, y los ojos están ahí, mira. Y comenzaron a darse cuenta que estaban sanos. Entonces la sorpresa fue para todos allí, y el milagro no ocurrió hasta que ellos se pusieron en marcha. Hasta que ellos salieron por el camino en dirección a los sacerdotes.
Aquí ignoramos si fue a poco de salir, no sabemos cuánto habrían caminado, quizás un buen rato, una caminata larga, no lo sabemos, la Biblia no lo menciona. Lo leemos tan rápido y lo leemos en tan pocos versículos que pareciera que fue todo junto. Pero no, tiene que haber habido tiempo. Es como decir, anda y muéstrate a los sacerdotes, y los sacerdotes están en Chillán. Entonces tú comienzas a caminar y empiezas a salir ahí para afuera, a agarrar la carretera, y cuando vas por ahí por el kilómetro 9, pero para llegar al 9 son 20 minutos caminando. Y en esos 20 minutos, ¿qué pasa por tu mente? ¿Te das cuenta? Ahora, no es que Jesús no pudiera hacer el milagro de inmediato. Jesús hizo muchos milagros inmediatamente. Es como cuando ese leproso también le gritó: Señor, si quieres puedes limpiarme, quiero ser limpio. Y ¡fua! No, es que aquí eran 10. No, si para el Señor no le costaba nada. Si resucitó a Lázaro, que era una lepra para él. O sea, veamos esta realidad. No es que Jesús no pudiera hacer el milagro de inmediato. Y a la distancia incluso Dios también obraba. Con el solo poder de su voz podía obrar milagros. Pero ¿por qué quiso hacerlo así? ¿Para qué? Para que se mostrara la obediencia de la fe en su palabra. Para que tú y yo aprendiéramos hoy que obedeciendo a Dios hay milagros. ¿Me estás oyendo? Tal como el ejemplo anterior en el Jordán, cuando te hablaba de eso, ¿no? Dice: aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse en todas las orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba, dice, se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretam, y las que descendían al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron, dice, en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo había acabado o hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Estos 10 leprosos, hermano querido, sabían que solo Jesús podía hacer algo por ellos. Hay momentos, y lo puedo plantear así, hay momentos en los cuales podemos sentir que solo Dios puede hacer algo por nosotros. Y creo que hemos vivido muchos de esos momentos, en donde toda nuestra fuerza o toda nuestra capacidad o todas nuestras amistades no pueden hacer absolutamente nada por nosotros. Hay momentos que el psicólogo o el consejero matrimonial ya no pueden ayudarnos. Incluso hay momentos ni siquiera el pastor puede ayudarnos. Hay momentos en que los amigos no pueden hacer nada, ni un abogado puede hacer algo. Incluso hay momentos en los que los médicos tampoco pueden hacer nada por nosotros. Situaciones como las mencionadas, por supuesto, anteriormente, nos llevan inmediatamente a buscar a Dios, a pedir a Dios, porque sabemos que es nuestra única esperanza. Para los 10 leprosos, Jesucristo era su esperanza. La necesidad entonces siempre nos empuja a buscar a Dios. Seamos honestos, cuando usted y yo estamos necesitados, ¿a quién buscamos? A Dios. Cuando todo va bien, ¿a quién buscamos? A los amigos. Seamos honestos. Usted se olvida de Dios porque todo va bien, pero cuando está necesitado, ¿a quién busca? A Dios. Entonces, hay personas que le dicen a Dios: si me concedes mi petición, o si me sanas o haces algún milagro, entonces te voy a servir con todo mi corazón.
Sin embargo, lo que Dios está esperando de nosotros para obrar primero es la obediencia. Obediencia sin condiciones. Obediencia sin condiciones. O sea, Dios quizás a unos les haga el milagro primero, pero a otros les pide primero obedecer. Y aquí vemos en esta historia que a pesar de que fueron 10, ¿cuántos fueron? 10. Solo uno de los 10 leprosos regresa para dar gracias. Lucas dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Escuche bien esto. Aunque el acento de este extranjero samaritano, yo no sé si había mucha diferencia entre los judíos y samaritanos en el hablar. Esto es como decir entre los chilenos y argentinos, ¿no? Mira, viste. O entre los chilenos y bolivianos. No, mejor ni lo imito. O entre los chilenos y peruanos. Mira, ya. No sé qué diferencia pudo haber en el lenguaje, sonar distinto, no lo sé. Pero a él ninguna otra cosa le importaba, sino solo glorificar a Dios. El milagro que siempre había soñado, esperado, finalmente se había producido. O sea, y esta escena es maravillosa porque claro, este hombre vuelve pero más que gozoso, alegre, feliz, contento, regocijándose por lo que había recibido. Y allá a la distancia quedaron los 9 leprosos caminando hacia los sacerdotes, que también habían sido sanados. Y aquí entonces, delante de Jesús de Nazaret, está un hombre que mira sus manos y por supuesto, y que probablemente dice algo así como: es increíble, es increíble. A veces me ha pasado a mí que he visto milagros del Señor y la persona que recibe el milagro: ¿cómo está? ¿Está bien? Sí, estoy bien. ¿Qué tenía usted? No, tenía una hernia aquí grande. ¿Qué pasó? No está la hernia. Y yo, como lo veo tan contento, porque no se le nota, yo le digo: si gusta pedimos que vuelva. No. Entonces hay gente que no sabe cómo demostrar su alegría. Yo sé que usted se goza por dentro. Y usted está en el culto ahí, todos pero gritando desaforado, y usted ahí gozándose. Es que yo me gozo internamente. No mire muchos, si al lado suyo hay muchos. Yo observo, yo siempre soy observador, yo miro, observo. Dice: ¿qué estará? ¿Necesitará algo el pastor? No, si estoy buscando a los que se gozan internamente. Ahora, porque hago la pregunta, no para dilucidar esta cuestión que estoy haciendo, para dilucidarla solamente. ¿Tiene algo usted que agradecerle a Dios? Pero que se note, pues, que se note. Pero que de repente usted que no tiene nada que agradecer a Dios. No puede llegar al culto arrastrando el poncho, hermano. Tiene que llegar gozoso porque está en la presencia de Dios. Viene a alabar al Rey de Reyes, Señor de Señores, el que lo tiene con vida, al que le ha dado una familia, el que le ha dado un hogar, el que le ha dado un trabajo, el que le ha suplido, el que lo tiene sano, el que le ha ayudado en todo.
Ahora mira este leproso que vuelve corriendo a dar las gracias al Señor. Por primera vez durante mucho tiempo, quizás años, no lo sabemos. Durante mucho tiempo no podía acercarse a las personas sin necesidad de ocultar su rostro, ocultar su cuerpo, porque le gritaban inmundo. Y ahora podía acercarse. Dice que se postró, rostro en tierra, como usted llega a los cultos, ¿cierto? Rostro en tierra. Dice: Señor, gracias, Señor, gracias. Y la esposa dice: más despacio, viejo, te están escuchando los hermanos. Déjame que estoy alabando a Dios. Rostro en tierra dando gracias. Ahora, yo estoy convencido de que no fueron unas palabras formales como las que nosotros pretendemos. Muchas gracias. ¿Te imaginas? Eres limpio de la lepra, ya, otra enfermedad, cáncer, otra enfermedad. Eso mismo, eso también. Eres limpio de la enfermedad y le dice al Señor: muchas gracias. Estoy seguro que estás más agradecido con el médico cuando te pone una inyección. Ay, muchas gracias, doctor, se pasó usted, doctor, muchas gracias, no me dolió nada. Y salía hablando y dice: muy buen doctor, no, muy buen doctor. Yo conozco un doctor muy bueno el doctor. Agradecido. Y vienes acá y ni se te nota que estás agradecido con el Señor. No digo todos, pero sí un porcentaje. Entonces aquí no fue formal las gracias que dio este hombre, ni tampoco lo hizo apresurado para volver a casa con los suyos, sino que una vez más repetía, una y otra vez, con tanta sencillez, desde lo profundo de su corazón, el agradecimiento, la gratitud hacia el Señor. Por supuesto que muchos de los sanados por Jesús fueron también agradecidos, y eso lo vemos en la Escritura. ¿Te acuerdas tú del endemoniado gadareno? Ese hombre que lo amarraban con cadenas y rompía las cadenas. Incluso cuando el Señor lo libertó, hasta quería seguirlo, quería ir con él. Yo me voy con él. Esto es como cantamos esa alabanza: me voy con él. Y él quería irse con él. Y el Señor le dice: no, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ese es agradecimiento. Ese hombre no quería apartarse del Señor. Cuando vemos incluso los dos ciegos de Mateo 20, tomaron como lo más natural seguir a quien les había devuelto la vista, le había entregado la luz a sus ojos. Ni hablar de la suegra de Pedro. ¿Cómo agradeció? Demostró también su gratitud sirviéndoles. Se levantó de la cama y se puso a preparar unas tortillas debajo de las cenizas y comenzó a preparar comida para todos porque estaba feliz. ¿Cuándo has visto una suegra así, hermano? Ya los compliqué ya. Contenta. ¿Qué hablar de las hermanas de Lázaro? Agradeciendo a Dios, de primera un poco preocupadas, un poco tensionadas, un poco discutiendo con el Señor. Pero cuando Lázaro, por supuesto, resucita, prepararon la cena. Lo mismo que Simón, el que había sido leproso. O sea, nuevamente notamos la omnisciencia de Jesucristo, dado que Él sabía que los otros 9 también habían sido sanados, curados, pero no volvieron. El Evangelio de Lucas nos dice que este hombre era samaritano. Ahora, lo que nos recuerda, por supuesto, a la mujer de Juan capítulo 4, a quien Jesús le pidió de beber. ¿Te acuerdas de esa mujer, la samaritana? Y por supuesto en una de sus parábolas él también da a entender de un samaritano, el que auxilia al prójimo asaltado, herido en el camino, y que lo pone en un lugar para que lo atiendan. Incluso hoy en día es interesante la cantidad de hospitales
clínicas y sanatorios que hoy existen y que llevan el nombre de el buen samaritano. A lo mejor usted en su casa puede poner el letrero, el buen samaritano. Sí, porque usted pone hacienda tanto, hacienda aquí, hacienda acá. O le pone, ¿cómo le pone a su casa? Hogar de la familia. No sé cómo le llama a su casa, ayúdeme. Ahora, veamos esto. Este hombre no se levantó del piso, no se levantó del suelo hasta que oyó las palabras de Jesús que le dijo, levántate. O sea, ¿cuándo dejó de agradecer? Cuando el Señor le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Usted viene a alabar un poquito aquí al Señor y de repente se va. La pregunta es, ¿te dijo que te fueras? ¿Aló? Hermano, este mensaje es para ustedes. Entonces, la gratitud de este hombre fue recompensada de manera muy especial. Jesús de Nazaret le dijo, tu fe te ha salvado. O sea, no tan solo fue sano, sino también fue salvo. Esta frase no fue dicha a los otros 9 que fueron sanados, solo a uno. ¿A quién? Al que volvió a agradecer. O sea, si tú eres agradecido con Dios, ¿qué te va a decir el Señor? Levántate, tu fe te ha salvado. Ahora, Él le dice, levántate, vete. Ok, ese día, recuerde usted, los sacerdotes se llevaron la sorpresa de su vida. Imagínese la historia, no la cuenta la Biblia, pero imaginémonos esos 9 leprosos que siguieron, fueron donde los sacerdotes. Y los sacerdotes se llevaron la sorpresa de su vida. Se les presentan 9 hombres que ellos mismos habían declarado leprosos. Y sin embargo ahora se encuentran limpios, sanos. Todos los leprosos dan la misma versión. Y seguramente dijeron, desde lejos vimos a Jesús de Nazaret. Los sacerdotes, ¿a quién vieron? ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Y le suplicamos a viva voz que tuviera misericordia de nosotros. Y habiéndonos ordenado que nos presentáramos a ustedes mientras veníamos por el camino para acá, se produjo el milagro. Los sacerdotes entre ellos se miran y dicen, algo les pasó a esto, están locos. No podían creerla. Entonces se pusieron a examinar la piel, porque lo primero que tienen que hacer es eso, examinar la piel de estos hombres, comprobando que estaban completamente normales desde el punto de vista médico. Ellos tenían que darse cuenta de eso. Recordemos que la lepra no solo ataca la piel y las terminaciones nerviosas, sino también los órganos internos del cuerpo, como el hígado, los riñones, que cumplen, por supuesto, importantísimas funciones para el organismo humano. Ahora, todo había cambiado, tanto así que podrían perfectamente ser hoy empleados para una promoción comercial, incluso de una crema para la piel. Es lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque estaban tan sanos, hermano querido, que quedaron pero como nuevos. Ahora, yo sé que usted se echa un montón de cosas, ¿no? Y cada vez tiene que echarse más porque se va deteriorando más, porque la piel no. Ahora, ¿a cuántos el Señor le ha hecho milagros? ¿A cuántos el Señor les ha hecho milagros y hoy día no le están dando la gloria a Dios? Simplemente recibieron la bendición de Dios y se olvidaron de darle la gloria a Él. Se olvidaron
de lo que Dios hizo por ustedes. Cuando los 10 emprendieron su camino hacia los sacerdotes, una corriente de salud los golpeó. El vigor comenzó a correr a través de cada tejido de sus cuerpos. Fueron completamente curados y ellos lo supieron, lo recibieron, lo sintieron. Pero repentinamente uno de los 10, solamente uno, se volvió y regresó a Jesús. La pregunta aquí: ¿no eran enemigos los samaritanos y judíos? ¿No miraban en menos los judíos a los samaritanos porque esa raza mixta no era sana? Eso era la teología de los judíos. O sea, los samaritanos son mixtos, no merecen nada. Pero este samaritano es diferente, por la gracia de Dios, por cierto. Agradece, aparte de ser Jesús, era un judío. Agradece a un judío por lo que había recibido, y solo uno volvió a darle gracias, y era el menos probable que volviera, porque era un samaritano. O sea, eso es como decir aquí: lo menos probable es que entre una persona no cristiana a darle gracias a Dios aquí. Lo lógico sería que nosotros estuviéramos dando gracias a Dios constantemente. No sé si me entiende. Entonces solo uno estaba lleno de verdadero agradecimiento por lo que había recibido. Cuando miramos esto, nos damos cuenta de los ejercicios religiosos externos. Son bastante fáciles y muy comunes también. Pero los asuntos internos, el derramamiento del corazón con verdadera gratitud, eso es otra cosa. Eso es algo impresionante, porque es tan escaso. 9 obedecen rituales donde solo uno alaba al Señor. El ritual era presentarse ante los sacerdotes. La pregunta era: ¿acaso no podrían volver donde el Señor Jesús y agradecerle y después ir donde los sacerdotes? ¿Pudieron haberlo hecho? Claro que sí. Entonces miremos un poco el principio de la gratitud. El agradecimiento es un tema bíblico importantísimo. Pablo les enseñó a los hermanos de Tesalónica diciendo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, dad gracias en todo. ¿Entendió eso, cierto? Dad gracias en todas las circunstancias. No por lo que está pasando. Dadle gracias porque Dios está con usted a pesar de lo que está pasando. No va a dar gracias por el problema, no va a dar gracias por la dificultad, no va a dar gracias por los conflictos. Va a dar gracias porque a pesar de lo que está viviendo, el Señor Dios Todopoderoso está con usted. Entonces la gratitud debe ser un formato de vida, ¿no? Para todos nosotros. Eso debe fluir naturalmente desde nuestros corazones hacia nuestros labios y de ahí al Señor. ¿Sabe? Los hijos de Dios son personas agradecidas porque se dan cuenta de lo mucho que han recibido de parte de Dios. De acuerdo a lo que Pablo escribe en Timoteo, una de las características de los últimos, ¿cómo llamar? Los últimos días, últimos tiempos, es una falta de gratitud, falta de agradecimiento. La gente malvada normalmente es ingrata y desagradecida. Deberíamos estar agradecidos. ¿Por qué? Porque Dios es digno de nuestra gratitud, por ese simple hecho. O sea, lo justo entonces es darle las gracias por todo lo que Él nos da. Y cuando estemos nosotros agradecidos, entonces nuestro enfoque ya no está en nuestros deseos egoístas o en el dolor de las circunstancias actuales, sino que está en expresar la gratitud
Y eso nos ayuda entonces a recordar que Dios está en control, que Dios está controlando absolutamente todo. El salmista David lo sabía bien, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Entonces eso tenemos que entenderlo, hermano querido. Tenemos que saberlo. Ahora, la gratitud no solo es conveniente, sino también es saludable. Nos beneficia constantemente a nosotros. Entonces, la actitud de gratitud es la que debe existir en nuestros corazones. Es algo que desesperadamente necesita ser cultivado en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestros hogares, aún en nuestra sociedad. Sígame en esto. La presencia del Señor trae consigo un sinnúmero de beneficios, mientras que su ausencia acarrea profundas y letales repercusiones. Si Jesús está con nosotros, aunque las situaciones sean difíciles, siempre nos sacará adelante. Si Él no está con nosotros, nos hundimos y nunca más nos levantamos. Considere entonces conmigo algo importantísimo. Hay contrastes en nuestro corazón. Y a veces estamos agradecidos y a veces no estamos agradecidos. Estos altos y bajos que tenemos en nuestra vida espiritual nos llevan muchas veces a tener luchas y conflictos tremendos en nuestra vida. Una persona agradecida es humilde, mientras que la persona ingrata revela constantemente orgullo. La persona agradecida tiene un sentido de indignidad. O sea, como diciendo, yo no merezco esto, yo no sé cómo el Señor me ama tanto, cómo yo no merezco esto. ¿Me está escuchando? Pero la persona mal agradecida dice, yo merezco mucho más de lo que me están dando. Yo no sé por qué no me están dando lo que merezco. ¿Se fija? Una persona agradecida es una persona amorosa, que busca la gratificación y bendición de alguna forma del Señor, no de los demás. Mientras que una persona mal agradecida tiende a la autogratificación, siempre exigiendo respeto, siempre exigiendo consideración, siempre exigiendo a los demás. Un corazón agradecido es un corazón lleno, mientras que un corazón mal agradecido es un corazón que está vacío. Este es el problema. La persona agradecida, hermano querido, tiene una capacidad ilimitada de disfrutar verdaderamente las bendiciones de Dios, mientras que un corazón mal agradecido no puede disfrutar de las bendiciones que ya tiene, porque siempre quiere más. Posiblemente usted vino al culto hoy día y dice, voy a ir al culto a ver si el Señor me da algo. Analiza un momento. ¿Te ha dado algo el Señor ya? Amén. Con eso deberíamos estar contentos. Sí, pero es que yo quería que ya. Ese es nuestro problema. Una persona agradecida es fácilmente complacida, mientras que un mal agradecido está sujeto a amargura y descontento. Hay algunos hermanos que me están mandando WhatsApp para yo decir algunas cosas acá, como los veo. Entonces me están mandando WhatsApp, yo estoy esperando que me lleguen para poder yo decirles lo que ellos necesitan. Entonces una persona agradecida es fácilmente complacida, mientras que una mal agradecida está sujeta a ¿qué cosa? A amargura y a descontento. Por eso usted va a ver a gente que siempre anda descontenta. ¿Cómo estuvo el culto, hermano? Malo. Pero ¿cómo, hermano, si fuiste a alabar al Señor? No se pudo. ¿Te habló el Señor? No, al otro le habló. Un corazón agradecido será revelado al expresar palabras de agradecimiento, mientras que un corazón mal agradecido
se manifestará la murmuración, la queja. Un espíritu agradecido, hermano querido, capacita a las personas a visualizar, a responder a las circunstancias más dolorosas de la vida con una acción de gracias. Matthew Henry, el conocido predicador, fue una vez asaltado por varios ladrones. Y por supuesto, reflexionando sobre esta experiencia, él escribió en su diario. Matthew Henry dijo esto: déjame agradecer primero, porque nunca me habían robado. Segundo, porque todo lo que se llevaron fue mi billetera y no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía, no era mucho. Y cuarto, porque yo fui el robado y no yo el que robó. Oh, Dios. Ese sí que está agradecido. Déjeme cerrar. Somos llamados a ser personas agradecidas que reconocen y expresan aprecio por los beneficios que hemos recibido de parte de Dios y también de los demás. Hay mucha gente que ha hecho cosas buenas por nosotros y debemos agradecerlo. Y ni hablar de Dios. Ahora, no es suficiente sentir la gratitud, porque claro, ustedes dicen, no, yo estoy agradecido, sí, me acordé de unos bonitos, estamos agradecidos. Entonces, nos ha salvado ya. Entonces, hay gente que dice que está agradecida, pero en realidad esa gratitud debe ser comunicada a las personas a quien se le debe comunicar. Yo a veces escucho conversar hermanos, dicen, no, estoy tan agradecido de mi hijo. ¿Y se lo has dicho? Estoy tan agradecido de mi papá. ¿Se lo has dicho? Estoy tan agradecido de mi pastor. ¿Se lo has dicho? Estoy tan agradecido del encargado. ¿Se lo has dicho? Estoy tan agradecido de mi patrón. ¿Se lo has dicho? Quizás ahora mismo es un buen momento de viajar de alguna manera hasta el Calvario para arrodillarnos ante nuestro increíble Salvador, mirar su rostro y decir, oh Señor, gracias. Gracias. Porque si no hubiera sido por ti, hoy no seríamos lo que somos. Ser agradecido es un sentimiento que se traduce en una acción. Se expresa con palabras, detalles, amabilidad, afecto y de cualquier forma que nos permita hacer sentir valorada a la otra persona. La gratitud nos convierte en personas más compasivas, más bondadosas. Un corazón agradecido no olvida ninguno de los beneficios de Dios, el cual nos ha dado. Una persona agradecida normalmente es alguien positivo, experimenta una profunda paz, presenta sus necesidades delante de Dios y aprende a apreciar hasta el más pequeño detalle. La gratitud nos permite reconocer el amor, la bondad, los favores que vienen de la mano de Dios. Ser agradecido rejuvenece, renueva las fuerzas, arranca sonrisas. Una persona agradecida siempre está satisfecha porque ha aprendido a vivir con alegría en cualquier circunstancia. ¿Cómo está, hermano? Aquí. Oye, se le nota que usted no tiene problemas. Sí. Mire, ¿cómo está tan contento? Jesús. ¿Cómo Jesús? Jesús me sostiene. A veces estoy casi cayendo en el precipicio y de ahí me levanta.
A veces ya no tengo ninguna fuerza, pero ahí Él nuevamente me fortalece. A veces no tengo ánimo de caminar y Él me empuja. A veces no tengo ánimo de alabar y Él me alienta. Sin embargo, esto no significa, hermano querido, desconocimiento o insensibilidad a los momentos difíciles, los momentos de dolor, de sufrimiento, porque pueden experimentarse constantemente. Las familias viven momentos difíciles. Cada uno de nosotros experimentamos momentos difíciles de sufrimiento. Pero normalmente una persona agradecida ha enfrentado dificultades que le permiten ver la vida desde otra óptica. Y desprende ahí de su interior lo más noble de las emociones humanas. Es por eso que debemos aprender a vivir con gratitud, tanto en la abundancia como en la escasez. ¿Sabe usted que es valorar cuando se tiene mucho, cuando también se tiene poco? Y aprender la generosidad de alguna manera en nuestra vida, y también ver la generosidad en las personas que nos rodean. Esta virtud hace que lo pequeño sea grande y que lo que haya sea suficiente. Por eso Pablo decía: sé vivir en lo poco o en lo mucho, en la abundancia o en la escasez. Por todo he sido enseñado a estar agradecido. Mira lo que decía Pablo: me regocijo en las tribulaciones. ¿Quién de nosotros se ha regocijado en eso? ¿Cómo está, hermano? Mal, hermano. No, el diablo me ha dado duro, hermano. Me ha dado duro. No, pero regocije, ¿qué me voy a regocijar, hermano? Pero Pablo decía: me regocijo en las tribulaciones. Y él dice: porque este presente o esta leve tribulación produce un peso más excelente de gloria. Ahora escuche bien: para mi Dios, para su Dios, para nuestro Señor Jesucristo, no hay problema en sanar cualquier enfermedad. Como lo hemos visto en estas semanas, hemos estado hablando de los milagros de Jesús, y Jesús se compadece de los hombres, de las mujeres necesitados. Y sin duda, hermano querido, sin duda, hoy pueden suceder muchas sanidades. Hoy pueden suceder muchos milagros. Pero ¿qué tan agradecido serás con lo que puede hacer el Señor por tu vida? Sabes, mañana el mismo Señor que te sanó estará aquí preguntando: ¿no son 10 los que sané? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Jesús extrañó a los 9 que no regresaron a dar gracias. Se preguntó dónde estaban. Jesús también se da cuenta de nuestra falta de gratitud. 10 leprosos fueron sanados, pero solo uno volvió para darle gracias y alabarle. Hubo una sanidad adicional para este 10º leproso, cuando Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Los otros leprosos tendrían cuerpos sanos, pero corazones enfermos. Entonces la estadística que nos da la Biblia es realmente fuerte. Un 90% de los que han recibido bendiciones de Dios no son agradecidos. Solo un 10% agradece las bondades y las misericordias de nuestro Señor Jesucristo. Estos 9 leprosos estaban ansiosos por proseguir sus vidas. Ellos dijeron: tengo que volver a mi esposa, a mi familia, a mi casa. Quiero volver a la sinagoga y estudiar sobre la venida del Mesías. Mira, puedes pensar que hay de malo en eso.
¿Acaso no se les había ordenado mantener su propia casa? ¿Acaso no habla David de meditar en las cosas profundas de Dios? ¿Acaso no dijo Jesús que fueran directamente al sacerdote? Sí, todo eso es verdad, pero pierde sentido si no consigues conocer a Jesús primero. Esos 9 leprosos habían ido verdaderamente y habían sido tocados por el poder de Jesús. Se habían convertido en testigos del poder de Dios. Podrían pasar el resto de sus vidas hablando de cómo Jesús simplemente les habló la palabra y fueron sanados, contándole a sus nietos, bisnietos, diciéndoles: una vez fui leproso. Y los niños mirando: sí, una vez fui leproso, se me caía la carne a pedazos, estaba totalmente solo, sin esperanza. Era un hombre muerto, sucio, impuro, perdido. Entonces Jesús vino y me limpió. Fui sanado por Él y he alabado su nombre desde ese día. ¿Sabes? Todo eso suena maravilloso, extraordinario. El problema era que estaban hablando de un hombre que no conocían. Estaban testificando del poder de un Salvador del que no sabían nada. Solo lo vieron a lo lejos. Podían decirle a la gente quizás cómo era Él, cómo hablaba, cómo caminaba. Nunca se acercaron a Él, no lo conocieron. Eso no te puede pasar a ti y a mí. Tú no puedes vivir sin agradecer a Dios por lo que Él ha hecho. Tú tienes que conocerlo más. Si Él hizo algo por ti, vuelve a Él y agradécele. Si Él ha mostrado su misericordia un día en tu vida, vuelve a Él y agradécele. Sé como ese leproso que volvió. No fue a los sacerdotes, volvió donde Jesús. Entendió, comprendió que Jesús era más que los sacerdotes. Los sacerdotes solo habían identificado su lepra. Eso es lo que podían hacer, identificar. No, leproso, leproso, apártenlo, déjelo, que se vaya lejos. No puedes acercarte a la gente, eres inmundo, eres leproso. Eso es lo que podían hacer los sacerdotes. Pero Jesús podía limpiarlos. El mundo te dirá de todo. Tus amigos, el trabajo, la familia, el quien sea, te dirá de todo. Identificarán en ti cualquier cosa que está mal, pero no podrán cambiar nada en ti. Pero si vienes a Jesús, Él cambiará todo. Él transformará todo. Él te dará una nueva vida como le dio a este leproso. Pero este hombre supo hacer lo que tenía que hacer. Vino a agradecer a Dios con todo su corazón, porque entendía lo que había recibido, lo que siempre había esperado y soñado. Lo había recibido de aquel Jesús que tuvo misericordia de él. Ese Jesús tuvo misericordia también de mí, y también la tiene por ti. Ponte de pie, iglesia, por favor, ponte de pie. Muchas veces en nuestro corazón sentimos que las cosas no van bien y a veces nos ofuscamos, nos molestamos, nos enojamos, nos enrabiamos y no queremos hacer lo que debemos hacer, que es agradecer a Dios.
Nuestro orgullo es más fuerte. Venimos a la iglesia, pero estamos como si realmente no fuéramos parte, como si Jesús no estuviera aquí. Cuando la palabra nos advierte y nos dice: si solamente 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y te proclamase. Él está aquí en esta noche. Para escuchar tu gratitud, para escuchar tus palabras de gratitud hacia Él. Un día fuimos como esos leprosos. Le gritamos desesperadamente a Jesús: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Él extendió su amor y misericordia sobre nuestra vida, nos rescató, nos salvó, nos dio una nueva vida. Y desde ese día Él espera que nosotros seamos agradecidos. ¿Qué pasó en tu vida que dejaste de agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho? ¿Qué pasó en tu corazón que dejó de agradecer al Señor? Este es el momento para que tú y yo volvamos a decirle: Señor, gracias. Muchas gracias. Hay tantas cosas que debemos agradecerle al Señor, tantas cosas por las cuales debemos dar gracias. No habrían suficientes palabras para agradecer totalmente a Dios. Su amor es grande, inmensamente grande. Pero esta es la noche donde tú vuelves al Señor, el que hizo ese milagro en tu vida, el que obró en tu corazón, el que derramó una bendición sobre ti. Y que a pesar de las circunstancias y las situaciones que han ocurrido en tu vida, pareciera que Dios se alejó. No, tú te alejaste de Dios, pero este es el momento de volver a dar gracias a Dios por ese inmenso amor y misericordia que Él derramó sobre tu vida un día. Él te salvó y te redimió, te hizo su hijo, te hizo su hija. Solo Él puede ayudarnos en medio de las dificultades y problemas que vivimos. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.